Tenía hasta aquí un amplio dominador. Michael Schumacher había vencido en 6 de las 8 carreras disputadas hasta este Gran Premio de Alemania. Las dos restantes habían quedado en poder de Damon Hill, pero la diferencia en el campeonato a favor del piloto alemán era abrumadora, 66 puntos a 39. Esa era la ventaja con la cual llegaban a este Gran Premio de Alemania en el siempre legendario Hockenheim. Bien, y aquí algunos de los protagonistas. Recuerden que en el equipo Williams estaban Damon Hill, David Coulthard. En el equipo Tyrrell, Ukio Katayama y Mark Blundell. En el equipo Benetton, Michael Schumacher y Jos Verstappen, el padre de Max justamente. Después en McLaren estaban Mika Häkkinen y Martin Brundle, que hoy es comentarista para la televisión británica, y un Bernie Ecclestone jovencísimo que estaba allí todavía en su apogeo, Pablo. Exactamente, estaba en el sitio donde había tenido lugar el accidente de 1968 en el cual había perdido la vida Jim Clark, y le estaban poniendo el nombre del piloto escocés, del legendario piloto escocés, a la primera chicana del circuito, ¿no? Habían bautizado como Jim Clark a la primera chicana y como Ayrton Senna a la tercera chicana del trazado alemán. Bueno, ahí estaba el casco como un símbolo de Ayrton y ese cartel, porque recuerden que estamos en 1994, pocos meses antes de esta carrera, el 1 de mayo de ese año, había perdido la vida Ayrton Senna, y el día anterior había perdido la vida también Roland Ratzenberger, el piloto austríaco, en accidentes verdaderamente terribles, recordados, trágicos en la historia de la categoría. Claro, y David Coulthard había precisamente ocupado la butaca que Senna había dejado vacante en Williams. Para muchos era casi que un deshonor, ¿no? Ponerle el nombre de dos grandes pilotos a dos chicanas lentas, ¿no? Muchos habrían preferido elegir curvas rápidas, pero bueno, en la primera chicana marcaba de alguna manera el lugar donde Jim Clark había perdido la vida. Hay algunos ganadores del Gran Premio alemán. Recuerden que estamos en 1994, hasta el año anterior habían ganado Prost, Mansell los anteriores, y Ayrton Senna, que había ganado 3 de manera consecutiva en 1988, 89 y 90, en un motódromo que era esa parte que veíamos lleno de gente, Pablo, y con un circuito que todavía conservaba su forma casi original. Sí, la información oficial hablaba de 120.000 espectadores para este Gran Premio día domingo. Veíamos ahí Ferrari ocupaba la primera fila de largada con Gerhard Berger y Jean Alesi, y no ganaba en Alemania desde 1985 con Michele Alboreto, cuando todavía se usaba el nuevo circuito de Nürburgring, se había empezado a utilizar nuevamente y alternaba con Hockenheim año tras año. Algunos otros participantes, cuando ahí lo vemos a Damon Hill, ya les dijimos que corría con Williams junto con David Coulthard. Estaba Christian Fittipaldi y Gianni Morbidelli en el equipo Footwork. En Lotus estaban Alessandro Zanardi y Johnny Herbert. En Jordan, Rubens Barrichello y Eddie Irvine. En La Rousse, Olivier Beretta y Eric Comas. En Minardi, Pierluigi Martini y Michele Alboreto. En Ligier, Eric Bernard y Olivier Panis, que iban a tener una gran, destacada actuación ese día. En la escudería Ferrari, Jean Alesi, Gerhard Berger. En Sauber, De Cesaris y Frentzen. En Simtek, David Brabham y Jean-Marc Gounon, y en Pacific, Paul Belmondo, el hijo de Jean-Paul, y Bertrand Gachot, otro piloto que también, no por cosas muy importantes, pero dejó su huella en la Fórmula 1. Jean Alesi, que hasta ahí no había ganado todavía un gran premio en la Fórmula 1, había clasificado segundo, pero a más de medio segundo de su compañero de equipo, Gerhard Berger, que había hecho la diferencia. Veíamos mucho público, mucho calor, mucha humedad, aquel 31 de julio de 1994, en Hockenheim, una carrera que formaba parte de un campeonato tan controvertido como que Damon Hill había llegado a Alemania después de haber recibido amenazas de muerte. Veníamos de una carrera como el Gran Premio de Inglaterra, también muy controvertida, en la cual Michael Schumacher había sido desclasificado finalmente, le había mostrado bandera negra durante la carrera, terminó segundo en clasificación después de haber desobedecido la orden de detenerse, y 2 días antes de este Gran Premio había finalmente el equipo decidido anotarlo para la carrera, porque después de esa desclasificación la FIA le había aplicado una suspensión por 2 competencias. El equipo en algún momento pensó en no competir en Alemania porque tenía evidentemente un problema de rendimiento con su motor Ford V8, pero por supuesto no podía dejar a los alemanes sin su piloto estrella. Bueno, una presentación oficial bien diferente a la que tenemos. Evidentemente la tecnología digital ha avanzado muchísimo, y ahí está con el logo de Fórmula 1 de aquel momento. Pero en aquel momento la presentación era magnífica, la veíamos, claro. Y decimos, qué buena idea habían tenido, ¿no? Hay que ubicarse, estamos
hablando de una carrera en la cual pasó casi un cuarto de siglo. Sí, efectivamente, en un circuito que medía poco menos de 7 kilómetros, ese Hockenheim maravilloso, que, bueno, ya dijimos, ¿no? Lo explicaba recién Pablo, más de 120.000 personas en las tribunas. Cada año se llenaban por Michael Schumacher y por toda la Fórmula 1. Michael Schumacher ahí con el Benetton. Algunos datos también para recordar de ese año. La FIA, después de la muerte de Senna, después de la muerte de Ratzenberger, había diagramado en algunos circuitos, algunos sectores mucho más lentos que los habituales. Habían creado chicanas como una chicana insólita en Montmeló, en un lugar con una chicana de gomas que habían hecho después de un accidente de Montermini en los días de ensayo, y estaban en un año muy especial la Fórmula 1 porque había una especie de persecución contra Michael Schumacher, ¿no? Que iba ganando el campeonato, como explicabas, Pablo, cómodamente. Después, más adelante en la temporada, en Spa, Schumacher iba a ser desclasificado porque el fondo plano no le daba la medida, el espesor que marcaba el reglamento. Según la FIA, era una, bueno, habían roto el reglamento justamente con ese detalle, pero lo cierto es que Schumacher había pasado por arriba de los cordones y se había ido gastando. Y después vinieron esas dos carreras en las que bien marcaba, ¿no? Había sido suspendido, no pudo correr. Efectivamente, de hecho en esta carrera de Alemania los equipos tenían que estrenar el patín de madera, esa placa de madera que había que poner debajo de los chasis para que hubiera menos efecto suelo, menos fuerza aerodinámica y los autos doblaran más lento en las curvas, reduciendo de alguna manera el riesgo. Esa es la placa de madera que después Schumacher iba a gastar más de lo debido en Spa y por eso lo desclasificaban finalmente. Bueno, un año realmente muy, muy controvertido que llegó a un final increíble, el de Australia, que en algún momento revivimos aquí en esta serie de carreras históricas. Así es, una carrera de Australia del 94 en Adelaida que se la mostramos a principio de año, ¿no? En ocasión del Gran Premio de Australia, justamente para rememorar una carrera que fue histórica con una definición muy polémica entre este hombre, Damon Hill, y Michael Schumacher. Ahí lo que vemos en el auto de Williams es la cámara on board, que en aquel momento parecía una cosa increíble en términos de tecnología y que la ves hoy y decís, bueno, qué atrasado que quedó, ¿no? Pero bueno, en aquel momento representaba un gran logro poder ver la carrera desde arriba de los autos. Ahí está la grilla de partida, con mucha gente como siempre, eso no ha cambiado. Es más, creo que ahora hay más gente todavía de la que se ve ahí. Y hay que decir también, lo comentábamos al principio, que había tres tipos de motores. Motores V8, V10 y los V12 de Ferrari, justamente viendo aquí a Jean Alesi. Sí, la clave de la pole position de Berger y del segundo lugar de Jean Alesi tenía que ver mucho con el motor 043 de Ferrari, desarrollado por el ingeniero Claudio Lombardi, que para esta carrera contaba con una potencia de 815 caballos de fuerza. La diferencia entre Berger, el autor de la pole, y Schumacher, que estaba largando en la cuarta posición, era de 7 décimas, pero los expertos calculaban que había alrededor de 100 caballos de diferencia entre este motor V12 de Ferrari y el CETEC R de 8 cilindros que equipaba al Benetton de Schumacher. Bueno, lo que tenía Schumacher era un gran chasis, ¿no? Ese Benetton que era mejor chasis que el de Ferrari. Sin duda. Esa Ferrari que manejan Jean Alesi, como les decíamos, con Gerhard Berger. Una pareja histórica, a pesar de que no ganaron demasiado, de que no ganaron títulos. Han quedado los dos en el corazón de los tifosi. La gente los quiere mucho. Y miren la temperatura que hacía en ese momento. 30 grados, esa es la temperatura ambiente, ¿eh? Imaginen la pista. En la pista estaba haciendo por encima de los 50 grados, pero bueno, esto generaba un calor especial, ¿no? No solamente en la pista, porque tenemos que tener en cuenta que esta era la época de los reabastecimientos, también en Fórmula 1, y así como hoy sabemos las estrategias de los equipos en cuanto a la utilización de los neumáticos, en aquel momento, y hay que situarse en la época, los que cubríamos la Fórmula 1 estábamos muy, muy expectantes de cuánto combustible cargaban en sus tanques los autos en el momento de la largada, porque las estrategias tenían que ver con eso. Una parada, dos paradas, tanques más llenos, menos llenos, y esto tenía mucha incidencia en el rendimiento de los autos en la primera parte de la carrera. Cartel de 30 segundos, así eran las señalizaciones en aquel momento. Todo avanzó, ya lo saben ustedes, pero esta Fórmula 1 que vemos en el año 94 era una Fórmula 1 muy evolucionada que Bernie Ecclestone en 2 décadas había llevado a ese nivel. Claro, visto desde ahora, como recién les decía Pablo Viñone, parece poco, pero en aquel momento era un avance importantísimo el que ya tenía la máxima categoría. Ahí está la bandera verde. Sí, como decía Santos Fernando, una riqueza técnica realmente notable por la cantidad de fábricas que tenían motores participando en la Fórmula 1, ¿no? Estos motores tenían 3,5 litros de cilindrada, no estaba permitida la turboalimentación, pero no era tan costoso ni tan complicado fabricar, producir y generar motores competitivos. De hecho, por ejemplo,
tenés al Tyrrell de Ukio Katayama largando desde la quinta posición con un motor Yamaha que nunca se caracterizó precisamente por ser excesivamente potente. Efectivamente, ese año estuvimos en Japón en Yamaha, invitados por Yamaha, recuerdo con Wagner González, compañero de transmisión, y el presidente de Yamaha nos contaba justamente sus intenciones estando en la Fórmula 1. No eran intenciones a futuro, era una participación circunstancial de la casa japonesa. Y teníamos, además de esos Yamaha, estaban motores Renault, motores Cosworth, Peugeot, Mugen Honda, Hart, Ferrari, Mercedes e Ilmor, ¿no? Un abanico, un espectro muy importante y muy diverso. Sí, ahí está el campeonato, cómo llegaban hasta acá, lo que contábamos antes. La diferencia entre Schumacher y Damon Hill superaba los 20 puntos. Recordemos que el ganador de cada carrera recibía 10 puntos, es decir, había más de 2 carreras de diferencia entre primero y segundo, pero Schumacher había ganado 6 grandes premios hasta aquí. En Brasil, el Gran Premio del Pacífico, San Marino, Mónaco, Canadá y Francia. Y Hill había vencido en España e Inglaterra. Bien, esta es la vuelta previa del Gran Premio de Alemania de 1994. Adelante largan las Ferrari. Berger había hecho el mejor tiempo en la clasificación, 1:43.582. Jan Alesi había quedado a más de 4 décimas. Damon Hill a 444 milésimas con el Williams Renault en el tercer lugar. Y Michael Schumacher con el Benetton Ford Cosworth en el cuarto a 686 milésimas. Y después venía el piloto japonés que les comentó Pablo recién, Ukio Katayama, con el Tyrrell Yamaha, y David Coulthard con el otro Williams Renault, seguido por Mark Blundell con Tyrrell Yamaha, Mika Häkkinen con McLaren Peugeot. En el noveno lugar, Frentzen con el Sauber Mercedes y con el Jordan Hart, Eddie Irvine, largando en el 10º delante de su compañero Rubens Barrichello. Viendo las imágenes del motódromo completo, recuerdo qué fácil era entrar a Hockenheim y qué difícil era salir después de una carrera de Fórmula 1. Había que quedarse hasta la noche. Era impresionante, ¿no? Las complicaciones y también marcar la diferencia entre la popularidad de la Fórmula 1 en la era Schumacher y la aparente indiferencia durante la era de Sebastian Vettel, ¿no? Impresionante esto, ¿eh? Gran cantidad de banderas alemanas, algunas banderas de Ayrton Senna, algunas brasileñas, pero los alemanes iban a ver ganar a Michael Schumacher. En ese circuito, cerquita de una autopista, en el medio de ese bosque verdaderamente sensacional, cerquita de Schwetzingen, que tiene un castillo extraordinario, y de una ciudad histórica, romántica, Heidelberg, que estaba a muy poquitos kilómetros de este circuito. Y gente muy joven allí, ¿no? Sí, como Jan Todt. Jan Todt, que estaba haciendo su primera temporada de dirección deportiva en Ferrari, venía de trabajar en Peugeot y haberle dado 2 victorias en las 24 horas de Le Mans a la casa francesa. Bien, se va a poner en marcha la carrera. A la derecha de la imagen, Gerhard Berger, a la izquierda Jan Alesi. Después está Damon Hill y Michael Schumacher, que está a la izquierda atrás de Jan Alesi. Esos son los 4 de adelante, seguidos después, como decíamos, por Ukio Katayama, por David Coulthard, Mark Blundell y Mika Häkkinen. Mika Häkkinen con el McLaren Peugeot en las 4 primeras filas. Bandera verde que cruzaba atrás. Se van a prender las luces y se van a apagar enseguida para alargar la carrera. Luz verde, se inició la prueba, se abre Ukio Katayama con el Tyrrell blanco allí por el medio y un gran accidente en el fondo. Y aquí adelante también, cuando se cruzaba Mika Häkkinen, pero allá en el fondo muchos autos, pero muchos autos en serio. Ahí se quedaba también Mark Blundell. Hay un desparramo importantísimo en la largada de esta carrera. Sí, lo que vimos en el accidente atrás fue el momento en que Andrea De Cesaris con este Sauber embestía por detrás al Lotus de Alex Zanardi, y ahí también habían quedado involucrados los 2 Minardi en ese primer accidente, y el segundo se produjo con Mika Häkkinen, que se cruzaba por delante de David Coulthard y terminaba fuera de pista. Ahí los involucraron a Blundell, a Barrichello, a Frentzen, también Martin Brundle, Johnny Herbert. Miren, Todt, ¿no? Ya está indicando auto de repuesto por las dudas. En aquel momento se podía. Fíjense ahí cómo quedan Jordan, Tyrrell, todos desparramados prácticamente en ese lugar. Estaban envueltos en este incidente los 2 Jordan, de Rubens Barrichello y Eddie Irvine. La carrera estaba ahí con Gerhard Berger, Michael Schumacher muy cerquita en esta primera vuelta, pero se van a encontrar con un importante accidente por ahí adelante. Sí, de hecho se especulaba en ese momento que se podía parar la carrera para limpiar la pista de los autos que habían quedado atravesados o fuera de ella. Sin embargo, los Marshall trabajaron muy rápidamente. Fíjate cómo Damon Hill se viene retrasando, un toque con Ukio Katayama en esta segunda chicana, y David Coulthard viene con el
spoiler delantero quebrado, ¿no? Me parece que los dos Williams van a tener que ir a los boxes. Era una época en la que había que arreglarse como se podía, de cualquier manera, sin tanta ayuda de safety car, mucho menos un virtual safety car que no existía en el año 94. Hay banderas amarillas en la recta, agitadas, pero no se detiene la carrera. Fíjense este detalle que Pablo les estaba marcando recién, ¿no? Hay autos aquí en la cama de Leca, en la salida de lo que sería el frenaje, y autos desparramados en toda la recta a los costados. Sí, hoy sería prácticamente imposible pensar que la carrera no se neutralizara en estas circunstancias, ¿no? Safety car o virtual safety car. Ahí para David Coulthard. Mientras tanto, lo apretaba en la punta, en la pelea por la punta Michael Schumacher a Gerhard Berger, que se mantenía adelante como podía ante el ataque con un motor mucho menos potente, pero con un chasis muy superior, el del Benetton, como les explicábamos antes. Sí, y un error inconcebible de Damon Hill, que se apresuraba a querer pasarlo a Katayama en esa primera chicana y perdía toda chance de victoria. Ahí. Bueno, ahí quedaba el auto de Mika Häkkinen, ¿eh? Veían ustedes el destrozo en el auto de Häkkinen, que en aquella época todavía no había llegado a ganar ninguna carrera, le faltaba bastante para ganar su primer gran premio. Sí, de hecho los comisarios lo iban a encontrar responsable de buena parte de ese desparramo y lo iban a sancionar con una carrera de suspensión. La carrera siguiente en Hungría no competiría el piloto finlandés. Fíjate, Fernando, que este gran accidente de la primera vuelta de la largada había dejado fuera de combate a 4 equipos distintos. Minardi, Sauber, Lotus y Jordan habían perdido sus 2 autos. Ya tenían que hacer las valijas y prepararse para la carrera siguiente en Hungría. McLaren y Tyrrell habían perdido un auto cada uno. Así es. Bueno, los pilotos, miren cómo festejaban allí este ataque de Michael Schumacher a la punta. Un Schumacher que largaba a cuarto, recuerden, y ya estaba peleando allí por el primer lugar contra Gerhard Berger. Había tenido problemas eléctricos Jan Alesi en la primera vuelta y abandonaba la carrera. Y 10 autos, por esto que Pablo les explicaba recién, que todavía están diseminados ahí en la recta principal a los costados. 10 autos estaban fuera de carrera junto con el de Jan Alesi, son 11. Habían quedado Frentzen, Herbert, Barrichello, Irvine, Blundell, Häkkinen, Zanardi, Pierluigi Martini, Alboreto y De Cesaris fuera de carrera. De 26 autos quedaban 15 en la segunda vuelta. Sí, una situación realmente notable, al punto que, por ejemplo, fíjate, los Ligier, que habían largado 12º y 14º, al cumplir la primera vuelta estaban 4º y 6º. Se habían avanzado prácticamente 10 lugares cada uno en función de tantos retrasos y tantos abandonos, ¿no? La cámara en el auto de Michael Schumacher. Y ahí parado Damon Hill. No iba a ser el día para Damon Hill, que iba a perder mucho tiempo. Iban a tratar de reparar allí 2 vueltas. Ahí está la clasificación con Berger, Schumacher, Ukio Katayama con el Tyrrell en el tercer lugar. Panis y Bernard, los hombres de Ligier, se acomodaban cuarto y quinto. Y Jos Verstappen, el padre de Max, un Max que no había nacido ese año todavía, estaba en el sexto. Claro, el compañero de equipo de Schumacher, dentro de lo que se convenía, era un equipo de un solo piloto, ¿no? Benetton presentaba siempre 2 autos, pero toda la atención estaba puesta en el auto de quien venía liderando hasta aquí el campeonato del mundo. Ahí sale Damon Hill después de prácticamente 2 vueltas en los boxes. Un error táctico increíble, no haber querido avanzar un puesto en la primera curva. En la primera vuelta le impedía quedarse con chance de pelear por la carrera. Bueno, y lo vimos recién como volvía Mika Häkkinen caminando al box del garage del equipo McLaren. Y aquí está la lucha por la punta. Gran duelo de Berger contra Schumacher. 2 calidades diferentes de pilotos, 2 autos diferentes en cuanto a motorización y también diferentes en cuanto a chasis. Tienen las mismas gomas Goodyear. Están peleando mano a mano Berger y Schumacher. Uno va más rápido en la recta, el otro va más rápido doblando. Sí, para los espectadores jóvenes que siguen estas carreras históricas, una cosa interesante de marcar, o 2, la fuerza aerodinámica, el concepto aerodinámico de los autos todavía no estaba tan refinado como hoy, y por lo tanto se podía seguir al auto que venía adelante más de cerca, ¿no? Eso hoy es prácticamente imposible. Y la otra cuestión es el ancho, ¿no?, de la trocha, ¿no?, lo separado que estaban las ruedas respecto del chasis. Es interesante mirar las alas delanteras y los pontones, ¿no?, donde no hay tantas alitas, deflectores, desviadores de flujo y tantas cosas que hay hoy, mucho menos esa catarata de flaps que tienen los alerones delanteros, que van canalizando con muchas otras alas
el flujo de aire, ¿no?, en los autos, y que sale para atrás como un cañón de aire que complica al auto que viene atrás. Sí. Es lo que no pasaba, y Pablo les comentaba, en aquella época, en 1994, donde la lucha podía ser mano a mano sin tantas complicaciones. Si pensás, Fernando, que hoy se usa mucho el CFD, es el programa de computación que simula el túnel de viento. En esa época estaba prácticamente embrionario, ¿no? Muy pocos equipos lo tenían, se estaba empezando a ver cómo se utilizaba, por lo tanto la riqueza aerodinámica todavía no estaba tan difundida, ¿no? Y por eso los autos eran más sencillos y se podían seguir con más facilidad unos a otros, ¿no? Bien, ahí están en el motódromo, en la parte donde están las tribunas, la mayor parte de las tribunas y el público mayoritario ahí en el circuito de Hockenheim. Un Hockenheim verdaderamente sensacional, que después fue recortado, ya lo saben ustedes. Mientras tanto, noten cómo va la presión de Michael Schumacher sobre Gerhard Berger. Bien Berger también, que está aguantando. Un Schumacher que, lanzado al ataque, era terrible, ¿no? Y lo estamos viendo. Miren cómo le pone el auto cerca, en la succión, como para tratar de aprovechar eso, pero no podía superarlo por ahora, por lo menos a Berger. Claro, no tenía la velocidad suficiente. Estamos hablando de 100 caballos de diferencia entre la Ferrari y el Benetton. Escuchen el motor. Ese ruido nervioso de los motores, esos motores que llegaban prácticamente a 20.000 revoluciones. Y ahí va Berger escapándose en la parte rápida. Un Schumacher que trata de compensar. Este circuito tiene particularidades muy interesantes, además de las 3 chicanas lejanas a los boxes. Pero cuando se entra al motódromo, la curva a la derecha en la que se entra al motódromo, no frenan los autos ahí, frenan en la curva de adentro del motódromo, por lo que es una curva interesante. Ese es el récord de vuelta de Martin Brundle hasta ese momento. Sí, el año que McLaren usó los motores Peugeot, que venían precisamente de ganar en Le Mans un matrimonio que duró muy poco, duró hasta fin de año. Ron Dennis y Jean-Pierre Jabouille, que era el director deportivo de Peugeot, no se llevaban bien, había mucha discusión y los motores franceses nunca fueron ganadores en Fórmula 1. Sigue atacando Schumacher, y para los más jóvenes hay que decirles que ese Martin Brundle del récord que veían recién es el mismo que hoy está haciendo las notas y que ha hecho notas en los podios este año, ¿no? Como por ejemplo en el Gran Premio de Gran Bretaña. Sí, se reveló como un gran entrevistador, ¿no? Y esas presentaciones que hacía en la grilla de partida. No ganó nunca en Fórmula 1, pero encontró una segunda carrera fuera de las pistas. Ahí están Berger y Schumacher en el tercer lugar con el Tyrrell, Ukio Katayama, pero ya más lejos, perdió el tren con relación a estos dos que eran los grandes candidatos para la victoria. Un motódromo lleno, y esta es la largada, observen. Ahí se abre con el auto blanco, por el medio Katayama. A la derecha de la imagen viene Gerhard Berger. Y miren atrás, empiezan a pegarse y a tocarse. De Cesaris se va hacia la izquierda. Y acá adelante se cruza Mika Häkkinen, se cruzó adelante de toda la fila que venía y desacomodó al otro Tyrrell que venía allí también. Sí. Miren, Häkkinen tocado tal vez, se cruza y queda fuera. Lo quiere pasar a David Coulthard por adentro y se tocan los autos y por eso se cruza. Una maniobra imprudente, así lo consideraron los comisarios deportivos. Bueno, la conclusión: 10 autos por los toques afuera de carrera, más por el problema eléctrico Jean Alesi, que no podía pasar de la primera vuelta. 11 autos afuera de carrera después de ese primer giro, después de los primeros metros, ¿no?, de la carrera. Ahí lo que se ve es que Mika Häkkinen lo aprieta a Coulthard para poder pasarlo, y atrás lo que veíamos es que el accidente en la parte de la mitad del pelotón es disparado por Andrea De Cesaris, precisamente un hombre muy experto en este tipo de situaciones, ¿no? El crasheris, sí, como le decían en Inglaterra. Exactamente, 256 carreras, ningún triunfo. Sigue Schumacher presionando a Berger. Berger inmutable porque sabe que tiene mucho motor, tiene resto en las rectas y tiene pocas curvas este circuito. Tiene las 3 chicanas y después la parte del motódromo. La parte del motódromo, si bien tiene curvas, Pablo, es muy difícil adelantar en ese sector porque los autos van usando la línea de marcha de lado a lado de la pista y es muy difícil meter el auto. Bueno, ahí se quedó, está parado justamente Katayama con el Tyrrell. Está retornando a la pista. Este es el hombre que venía tercero. Y lo marcan como tercero. La diferencia me parece que era grande con el resto por cómo se había estirado el pelotón. Lo que decías respecto al motódromo tiene que ver con el hecho de que este es un circuito de alta velocidad y los autos están puestos a punto precisamente para estas largas rectas, no para la zona mixta.
como van muy descargados, es más difícil doblar en la zona del motódromo. Ahí se nota lo que decías, Pablo, en el ala de Schumacher, que está más plana que la de la Ferrari. Ferrari, como tiene potencia, puede poner un poquito el ala más levantada para tener en este sector buen downforce, buen agarre. Exactamente. Y Schumacher se juega con el ala descargada. Exactamente. Ahí vemos la reiteración del trompo de Katayama. Pierde lugares respecto de los footwork. Ahí se pasa Christian Fittipaldi. Perdió 6 lugares. Y venía después Mark Blundell, perdón, con el otro Peugeot. Son nombres muy parecidos que confundieron a mucha gente. Brundle y Blundell. Durante muchos años. Bueno, sí, lo que vemos ahí, como marcaba Fernando, es el alerón ese con más carga de Ferrari. Le permite a Berger desempeñarse mejor en la zona del motódromo. Y Schumacher compensa de alguna manera. Lo que tenemos que tener en cuenta también es que probablemente viene menos descargado porque tiene menos combustible en los tanques, ¿no? El motor Ford V8 tiene menos potencia, pero también consume menos. Bueno, recién lo veíamos cuando faltan 39 vueltas. Lo veíamos a Damon Hill, que el año anterior en este motódromo de Hockenheim perdió una carrera por un problema en una goma que se iba a transformar en su primera victoria. Finalmente la perdió y su primera victoria llegó después, en Hungría, en la carrera siguiente. Pudo resarcirse rápidamente. Eso fue el año anterior a esto, en 1993. Efectivamente, lo que tenemos que ver ahora es si la estrategia de reabastecimiento es a una parada o a dos. Si es a una parada, van a estar deteniéndose alrededor de la vuelta 22, 24. Si es a 2 paradas, como podría ser en el caso de Schumacher, eso estará aconteciendo entre la vuelta 12, vuelta 13, vuelta 15. Recordemos que la carrera es a 45 giros. Sigue la lucha por la punta. Ahí están los mecánicos de Benetton siguiendo en el monitor. Primero está Berger, después Schumacher, Panis en el tercer lugar, Brundle en el cuarto, Verstappen quinto, Morbidelli en el sexto, después Fittipaldi viene peleando con Martin Brundle las posiciones, un poquito más atrás Comas, así están. Katayama cayó todavía un poco más atrás después de ese incidente, se complicó solo el piloto japonés del equipo Tyrrell, un Tyrrell que ya no era en ese momento lo que había sido varios años antes, ¿no? Un equipo ganador y campeón del mundo. En las eras de gloria, ¿no? 2 títulos con Jackie Stewart, 71 y 73. Para Schumacher era un buen negocio este segundo puesto de todas maneras, teniendo en cuenta que Hill, que era su principal rival en el campeonato, había perdido 2 giros ya a esta altura de la carrera. Miren cómo están. Como les decía, Verstappen estaba quinto, Bernard estaba en el cuarto lugar, Berger primero, Schumacher, Panis, Eric Bernard, Jos Verstappen y Gianni Morbidelli. Los 6 primeros de esta carrera. Después de ellos, ahí es donde venían peleando Fittipaldi y Brundle, cambiándose las posiciones, y Eric Comas un poquito más atrás. Eso parece un solo auto allí, pero Schumacher está atrás. Sale Schumacher de la succión, le muestra por la derecha, por la izquierda. Tiene la cuerda, la cuida bien Berger, que ya a esa altura sabía muy bien lo que hacía arriba de un auto de carrera. Recuerden que Berger ya había sido compañero de Ayrton Senna en el equipo McLaren unos años antes, tenía gran experiencia y sabía cómo dominar a un rival o cómo taparle los huecos a un rival que tenía un auto peligroso para él, ¿no? Porque era un auto no rápido en la recta, como lo dijimos, pero sí muy veloz en las curvas. Sí, y toda la enjundia del piloto alemán que iba por su primer campeonato y en ese momento consideraba que lo tenía a la mano. La experiencia de Berger se marcaba en este dato. Hasta aquí había conseguido 8 triunfos en la Fórmula 1, 4 con Ferrari, 4 con McLaren. Schumacher había conseguido 6, pero todos en aquel año 94. Gerhard Berger había conseguido su primer triunfo en 1987. Y un dato también interesante aquí, Pablo, es que por todo lo que pasó en la largada y los equipos que comentabas se eliminaron en ese accidente de la largada, 4 equipos completos más otros pilotos, cuando hay récord para Damon Hill, viene solo ahí en la pista, en la vuelta 6. Sí, y sin el beneficio de la succión, ¿no? Para hacer ese récord de vuelta. Bien, decía, aquí los que ganaron fueron los Ligier, porque están con Olivier Panis y Eric Bernard en el cuarto y quinto lugar delante de Verstappen, detrás de este duelo también de Michael Schumacher. Panis está tercero y cuarto su compañero. Ahí lo veíamos a Billy Weber, que era el manager de Michael Schumacher en ese momento. Y lo que vos marcás de Ligier es muy cierto. Un dato para tener en cuenta, en esta carrera debutaba como director deportivo de la escuadra francesa, nada menos que Cesare Fiorio. Exactamente, el manager italiano que había sido el manager de Ferrari en la última victoria de la casa italiana en Fórmula 1, que había sido el Gran Premio de España de 1990. O sea, Ferrari llevaba prácticamente 4 años sin triunfo. En esa época... Era una época de crisis. Claro, Ferrari, exactamente. ¿no? Por eso lo habían traído a principio de año a Jean Todt, para tratar de revertir
la situación. Fiorio estaba debutando como director deportivo de Ligier. Hay que recordar que en ese momento el equipo francés ya no pertenecía más al creador de la marca, sino que su propietario era nada menos que Flavio Briatore, que era el director deportivo de Benetton. Así es, bueno, y también vale la pena recordar, ya que mencionabas a Jean Todt, y antes lo vimos, muy joven ahí en las imágenes, que Todt había llegado el año anterior, en 1993, había empezado a ordenar el equipo y estaba plantando en esta época las bases de lo que iba a ser el gran equipo de finales de siglo y principios del siglo o de la centuria siguiente, ¿no? Exactamente, pero claro, le faltaba la última, el último paso y por eso terminó contratando un año después nada menos que a Michael Schumacher. Me acuerdo que en aquel momento se hablaba de que le iban a pagar 25 millones de dólares por temporada, lo cual era una cosa increíble. Y hoy estamos hablando de pilotos que cobran 40 o 50 millones por año, ¿no? Sigue atacando Michael Schumacher, pero no puede con Gerhard Berger. Ahí están, 36 vueltas para el final, van 9 giros, son 45 para el total de la carrera. Berger, Schumacher, Panis, Bernard, Verstappen, los 5 primeros. Morbidelli, Brundle, que vienen peleando. Fittipaldi, Comas, un poquito más atrás, completando los 9 primeros. Le muestra el auto, trata de ponerlo nervioso, pero Berger, ya lo dijimos, es un piloto a esa altura de muchísima experiencia. El mismo Berger que hemos visto también en el Gran Premio Austríaco, ya retirado hace muchos años, y que, bueno, hoy como está ya no entraría dentro del cockpit, ¿no?, de un auto de Fórmula 1, pero que ha tenido una gran participación en la categoría. Sí, hoy es de hecho el directivo principal de la categoría DTM, ¿no?, del campeonato alemán de turismo. Ha tenido participación en la FIA, en la comisión de monopostos. Bueno, ha seguido muy ligado al automovilismo. Hace un instante lo veíamos a Jean Alesi en los boxes después del abandono. Un problema eléctrico había traicionado al motor de su Ferrari en una buenísima circunstancia, porque tendría, en condiciones normales, tendría que haber estado peleando ahí la punta con Berger y con Schumacher. Pasaron 10 vueltas de la carrera, sigue atacando Schumacher y no puede con Berger. Berger tiene 1 metro más de diferencia a su favor. Fíjense el ala, más levantada, más vertical, un poco más vertical, la de la Ferrari, que el ala casi plana que tiene Michael Schumacher, que con esa configuración de aerodinámica, cuando ahí está Jean Alesi, que abandonó temprano, con esa configuración se las tiene que arreglar como puede. Ahí estaba Jean Todt también, sí, ¿no? y Decíamos, Niki Lauda estaba ahí también, sí, que en esa época era asesor de Ferrari. Todos jóvenes. Y el que estaba detrás de todo era Claudio Lombardi, ¿no?, el motorista de la casa italiana. Bueno, les decía que con esa configuración de ala, miren, Schumacher casi plana, el ala trasera, se las tiene que arreglar como pueden las chicanas y dentro del motódromo. Sí, y los apéndices que vemos en la parte derecha son las cámaras onboard, ¿no?, las primitivas cámaras onboard de aquel momento. Una carrera entre dos, entre Berger y Schumacher, separados por 4 décimas. La carrera estaba ya casi en la cuarta parte del recorrido. Schumacher seguía atacando. Habrá que ver después cómo cada uno trató a las gomas, a los neumáticos. Pero por ahora parece que están bien. Unos neumáticos que aguantaban muchísimo, ¿no? Aguantaban muchas vueltas. Y si se caían recién al final de la carrera. Sí. Me refiero a caerse el rendimiento, claro. Sí, en esa época el rendimiento de los neumáticos era menos determinante que la cuestión del combustible, ¿no?, el reabastecimiento, que recordemos que en el año 94 había vuelto a restablecerse, había sido prohibido en el 83, después de aquellos intentos de Brabham, de la escudería Brabham, que también hemos mostrado aquí, por cambiar las tácticas de la Fórmula 1, habían sido considerados muy peligrosos, pero en el 94, con equipos nuevos de reabastecimiento, se había vuelto a instalar en la máxima categoría. Ahí está Berger manejando el Gran Premio de Alemania de 1994. Michael Schumacher, que no le pierde pisada, estaba a 4 décimas en la vuelta anterior, viene la misma diferencia, lo mira por el espejo izquierdo Berger, a ver para dónde iba Schumacher antes de la curva que se aproxima, una de las chicanas llamadas Ayrton Senna, Jim Clark y después la Ostkurve, allí donde Patrick Depailler tuvo su gran accidente. Es la chicana más lejana de los boxes, en la parte más extrema del circuito. Sí, hacia donde van precisamente el líder y su escolta. El accidente de Patrick Depailler en 1980 derivó en la creación de esta segunda chicana, la tercera en términos de construcción, ¿no?, porque las dos primeras, la Clark y la Ayrton Senna, se construyeron a finales de la década del 60. Otra vez Hill con el récord, 1:46.3. Un Hill que no tenía chances. Recuerden que estuvo mucho tiempo parado en boxes y más de una vez en los garages del equipo Williams. Schumacher
que no le da respiro a un Berger que, reiteramos, se está manteniendo muy bien, muy firme allí adelante. Sí, viene con mucha solidez el piloto austríaco, revisando por los espejos la posición de Schumacher. Es consciente que tiene un auto más potente, con mucha más velocidad en la recta. Me parece que el Benetton gana en las frenadas, es donde se acerca un poco, pero después no tiene la suficiente potencia como para intentar solparse una larga recta de este circuito. Bien, ahí tienen los primeros. Y después los que seguían, ¿no? Morbidelli, Fittipaldi, Comas, Beretta, Brabham y Gunnon. Se iba Michael Schumacher para los pits. Detención de Schumacher. Vamos a ver trabajar al equipo Benetton. Ahí está el que estaba segundo. Esta es su estrategia también. Estaban esperando a los hombres de Ferrari. Ahí paró Schumacher con el Benetton. Cambiaron los neumáticos. Están cargando combustible. Fíjense el sistema con la manguera ahí atrás y todo ese dispositivo. Sale Schumacher. Se va a reordenar enseguida en la fila sin perder el segundo lugar porque estaba muy alejado del resto. Vamos a aprovechar para hacer una pausa en esta transmisión. Ya de vuelta en la pista, Michael Schumacher. Autos rezagados, ¿no? Que habían casi perdido, que perdieron la vuelta con Berger. Sí, fíjate que Schumacher quedó detrás de Jos Verstappen, su compañero de equipo. Y lo que nos marca esta detención temprana, alrededor de la vuelta 12, es que Benetton va a 2 paradas en esta carrera, esa es su estrategia. Por eso estaba tan ansioso Schumacher de pasarlo a Berger, para poder amasar un poco de diferencia. No lo consiguió. Ferrari no se detiene hasta ahora. Es probable que vaya a una sola detención hacia la mitad de la carrera. Bien, ahí lo veíamos. Verstappen adelante de Michael Schumacher. Este es el piloto alemán. Adelante va el holandés. Y está muy cerca Schumacher, que finalmente perdió con estos autos, ¿no? Con Panis, con Bernard, con Verstappen. No creo que Verstappen le dé demasiado trabajo, demasiados problemas a un Michael Schumacher con un andar arrollador ya por esos años. En este momento no había ganado todavía su primer campeonato del mundo. Iba rumbo a hacerlo en esta carrera de Alemania de 1994. Aquí vienen Panis, Bernard, los hombres del equipo Ligier, que estaban segundo y tercero. Y ahí está Schumacher, que da cuenta cómodamente de su compañero Jos Verstappen, que no le ofrece resistencia. Con Max hubiera sido distinto, ¿no? Sí, totalmente, pero hay que tener en cuenta que Verstappen era claramente el número 2 y pese a que viene con el tanque de combustible prácticamente vacío, no pudo ofrecerle resistencia o no quiso ofrecerle resistencia a quien era el líder indiscutido de la escuadra británica. Y ya va al ataque de Eric Bernard para capturar el tercer lugar. Schumacher ahí en la recta de boxes, lo pasa rápidamente al Ligier. Mucho más auto el Benetton, a pesar de ese motor Ford Cosworth. Sí, pensá que los Ligier estaban equipados con el Renault V10 que también usaba Williams. No era un motor potente. Técnicamente hasta era un poquito más potente que el Ford que equipaba el Benetton. Bueno, ahí tenemos la imagen desde la cámara a bordo. Schumacher sobrepasaba primero a su compañero Jos Verstappen y después a Eric Bernard con el Ligier. Ahora iba en busca de Olivier Panis, que era el segundo en la carrera detrás de Gerhard Berger. Puntero desde el arranque, ahora cómodo puntero en definitiva, porque Michael Schumacher, que lo presionó durante toda la parte inicial, ya hizo su detención en los boxes. Fíjate, Fernando, el alerón de los Ligier, el alerón trasero, también tiene más carga que el de los Benetton. Esto tiene que ver también con ese plus de potencia que tiene el motor Renault, ¿no? Ahí están segundo, tercero, cuarto y quinto. Olivier Panis, Michael Schumacher, Eric Bernard y Jos Verstappen. Los dos Ligier mezclados con los dos Benetton y un Schumacher en recuperación, el único de todos los punteros que hizo la detención en los boxes. Detenciones que en aquella época no eran obligatorias, pero sí eran necesarias para recargar combustible. La estrategia decía que algunos ponían menos combustible, preferían la parada, pero preferían ir más rápido en la pista. Exactamente. Bueno, quien refinó al extremo esa estrategia fue precisamente Schumacher en los años de Ferrari, ¿no? Que transformó un gran premio en una serie de carreras muy cortas, ¿no? Y buena parte de sus triunfos las consiguió de esa manera. Así es, debido a la estrategia de Ross Brown, que era el cerebro en aquel equipo de Ferrari, con Michael Schumacher, con Rory Byrne, con Jean Todt, obviamente, claro, en la dirección. En ese momento Brown y Byrne estaban en el equipo Benetton. En este momento, ¿no? Que estamos viendo. Por eso el Benetton, que andaba tan bien, y ese año iba en la búsqueda del campeonato después de la trágica desaparición de Ayrton Senna
en el Gran Premio de San Marino en Imola, unos meses antes, pocos meses antes de esta carrera de esa final de julio. El otro había pasado a principios de mayo. Ahí estaba Schumacher, la reiteración, mientras superaba al Ligier, y un Schumacher que se reacomodaba. 14 vueltas, Berger primero, Schumacher ya estaba segundo después de superar a Panis, que quedó tercero, Bernard cuarto, Verstappen quinto. Así estaban las posiciones en esas 14 vueltas. Fittipaldi y Morbidelli venían peleando por el sexto lugar, que era de Morbidelli, pero se lo iba a quedar Fittipaldi momentáneamente. Sí, nombres desusados para los puestos puntables de aquel momento en la Fórmula 1, teniendo en cuenta, bueno, todos los que habían quedado fuera de combate en la primera vuelta y la debacle de los Williams, ¿no? De Hill y de Coulthard, que habían tenido que detenerse en la primera vuelta por distintos problemas. 22 segundos, punto 9, casi 23 segundos. Eso es interesante porque cuando Berger se detenga, habrá que ver ahí qué pasa con Michael Schumacher, ¿no? Y después Sí. hay diferencias escasas porque ya los vieron, vienen todos juntos. Detrás de Schumacher ahí quedó Panis, Bernard, Jos Verstappen, que está muy cerquita de Eric Bernard. Fíjense con el Benetton cómo viene presionando también al hombre de Ligier. La gran diferencia es del puntero con el segundo. Sí, hay que tener en cuenta, para situarnos en la época, ¿no? Verstappen venía de ser el campeón alemán de la Fórmula 3 y era la estrellita del momento, la estrellita en ascenso. Y Olivier Panis, que también estaba haciendo su primera temporada en Fórmula 1, venía de descollar en la Fórmula 3000, ¿no? Atención que va Verstappen para el reabastecimiento. Ahí está entrando Jos Verstappen para reabastecimiento, cambio de neumáticos en el equipo Benetton. Ya lo hizo Michael Schumacher un par de vueltas antes. Y ahí está llegando Jos a los boxes. Pit stop. Ya está la manguera colocada. Salta combustible. Salió la nafta y se prende fuego el Benetton. Miren qué impresionante la imagen. Casi una explosión con la nafta que se había derramado, con la gasolina que se había derramado allí del auto Benetton de Jos Verstappen, que fue apagado rápidamente por los servicios que funcionaron muy, pero muy bien. Pero un momento increíble de zozobra allí en el box del equipo Benetton. Se desparramó, se vaporizó el combustible. Las cifras después hablaban de alrededor de 2 litros de combustible que salió de la manguera cuando no estaba previsto. Ahí se bajó Verstappen del auto. Fíjate la situación, ¿no? Increíble. Y era la primera vez desde que se había restablecido el reabastecimiento que pasaba algo así. Sí, impresionante las imágenes con un Jos Verstappen que se salvó de milagro, y también los mecánicos que estaban allí trabajando en este Benetton, que prácticamente se prendió fuego, casi fue un estallido de fuego lo que veíamos recién. Afortunadamente Verstappen salió con muy pocas quemaduras y los mecánicos también sufrieron, pero bueno, no pasó nada trágico en ese momento. Sí, ahí los que sufrieron fueron Verstappen, que en la detención se había levantado el visor y un poco de combustible le entró dentro del casco y ese combustible se prendió, digamos, y por eso se bajó. Después cuando sacó el casco se vio que tenía las cejas chamuscadas. Fíjate, ahí esa descarga de combustible no prevista. Y enseguida toma fuego por el calor también. Exactamente. De los escapes. Se prendió todo el auto, sí, prácticamente. Era increíble, y Verstappen estaba dentro en ese momento. La desesperación de Verstappen, que quería salir del auto y se había olvidado de sacar el volante, sin lo cual no podía abandonar la butaca. Bueno, terminó con las cejas chamuscadas. Y 6 mecánicos fueron después llevados al hospital en Heidelberg para ser curados por la situación de la carrera. 4 con quemaduras y 2 con problemas respiratorios porque habían inhalado el halón que había sido descargado para apagar el incendio. Bueno, la sacaron barata, es la primera conclusión, ¿no? La rápida y fácil conclusión que uno puede sacar. Muy barata. Al punto que después de esta carrera Benetton propuso la eliminación de los reabastecimientos y todos los equipos estuvieron de acuerdo, salvo uno, Ferrari, precisamente porque con un motor tan potente y que consumía tanto, a ellos les convenía tener el reabastecimiento en vigencia para poder ser más competitivos. Bien, ahí está Berger. Un momento increíble e inolvidable de este Gran Premio de Alemania de 1994. Imágenes que han quedado registradas y que todavía hoy se siguen viendo con asombro y casi con espanto, ¿no? Viendo estas imágenes, no solamente la foto, sino esta imagen en tiempo real de lo que pasó en el box del equipo Benetton. Fue un instante nada más. Lo apagaron enseguida el fuego. Si no hubiera sido, sí, mucho más problemático, sobre todo para Jos Verstappen. Pero de cualquier manera no deja de ser un espectáculo
que impresiona. Absolutamente. Y en aquel momento llamó realmente muchísimo la atención el abandono de David Coulthard, me parece. No, ¿sigue en carrera? Hay problemas. Está dudoso. Hay problemas. En Benetton había también mucha preocupación en este instante, no solamente por los mecánicos que estaban siendo atendidos, sino porque ya no tenían la dotación completa para la segunda detención de Schumacher, que tenía que tener el lugar alrededor de la vuelta 30. Bien, veremos qué pasa enseguida, también en pocas vueltas más. Hay que decir, Pablo, que en ese momento de la carrera, ya que lo veíamos a Coulthard parado, Coulthard y Hill, los dos pilotos del equipo Williams, estaban en los dos últimos lugares de la carrera. Hill había estado mucho tiempo parado, Coulthard también había tenido problemas. Un equipo Williams que estaba en el fondo, pero no por bajo rendimiento, sino por problemas mecánicos, ¿no? Sí. Por bajo rendimiento está en la actualidad, en el fondo de la fila de Fórmula 1. Sí, ahí lo vemos a David Brown, el ingeniero rubio que estaba afuera del auto de Coulthard. Brown había sido el ingeniero de pista de Ayrton Senna hasta el fatídico Gran Premio de San Marino. Vieron cómo bloqueaba recién Michael Schumacher, que viene muy rápido, tratando de descontarle a este hombre, que está ahora cómodo adelante, pero sabe que cuando tenga que parar va a perder seguramente parte o buena parte de esa diferencia que le hizo a Michael Schumacher. Lo que están tratando es el juego estratégico de siempre en la Fórmula 1, de quedarse a cubierto con una ventana que le permita cubrirse del ataque del otro cuando uno para. Sí, lo que está claro a esta altura de la carrera, Fernando, es que Ferrari salió con una cantidad de combustible en el tanque suficiente para alcanzar la mitad de la competencia, ¿no? Así es, tratar de hacer alguna parada menos. Exactamente. Esas son las estrategias también de aquella época. Ir a una parada, cargó combustible suficiente, ahí sale Coulthard definitivamente. Con mucho tiempo perdido, Coulthard y Hill siguen, o ahora Hill y Coulthard, en los últimos lugares de este Gran Premio de Alemania de 1994. La carrera sigue adelante con el dominio absoluto de Gerhard Berger, que en ningún momento perdió hasta ahora la punta. Y esto pasaba con Michael Schumacher, la bloqueada que les decíamos antes, una bloqueada que puede deberse a dos cosas: o el apuro que trae Michael Schumacher para descontar, o algún problema en el freno que tenga ahí el piloto alemán. Sí, también es cierto lo que veníamos comentando, tiene mucha menos carga aerodinámica ahí para moverse en los mixtos, viene descontando la ventaja. Sí, 3 segundos descontó, estaba a 23, ahora está a 20. Efectivamente, Berger viene haciendo quizás una carrera un poquito más conservadora, ¿no? Sabiendo que tiene ventaja y que va a tener que parar en pocas vueltas más. Quedan 27 vueltas de 45, van 18 giros del Gran Premio de Alemania. Estamos en el año 1994. Gana Berger con Ferrari, motor V12 para Gerhard Berger, motor V8 para el Ford Cosworth de Michael Schumacher en el Benetton. Esa era la diferencia. Después hay muchos pilotos con motores V10 también, como por ejemplo los de McLaren. Recuerden que ya no está Mika Häkkinen en carrera. Se despistó en la curva inicial de este Gran Premio de Alemania. Y hay 11 autos que desaparecieron de la carrera en esa largada, en esa primera vuelta de este Gran Premio alemán. Recordemos que en aquel momento podían tomar parte de la carrera 26 máquinas. Si hoy no sucediera una cosa parecida, estaríamos teniendo un Gran Premio con 9 autos, ¿no? Si abandonaran 11 en la vuelta inicial. Y sigue Berger en la pista, no se detiene todavía. Y ahí lo están esperando, ¿eh? Recuerden que ya no está Alesi desde la primera vuelta, así que si en Ferrari están esperando un auto, tiene que ser el del líder, Gerhard Berger, cuando la carrera se está aproximando recién a la mitad. Le faltan 4 vueltas, hay problemas en el motor de Michael Schumacher. Schumacher, que tiene problemas, sale humo atrás del auto Benetton, y esto lo puede salvar a Berger cuando se detenga. Seguramente le van a avisar rápidamente. Hay problemas en el auto de Michael Schumacher. Es que el esfuerzo que vino haciendo el piloto alemán para mantenerse a la cola de la Ferrari con un auto menos potente, seguramente se cobró su precio, ¿no? En la salud mecánica de ese motor Cosworth ZR. Sí, ahí va ya lento, se Sí. escucha un sonido raro en el motor. Schumacher, que está perdiendo terreno con relación al resto de los pilotos en el Gran Premio de Alemania del 94. Fíjense cómo va lento Michael Schumacher. Lamentablemente para él, se le está terminando la carrera. Había sido animador en la parte inicial. Se toma el casco como si se agarrara la cabeza. No lo puede creer Michael Schumacher. Problemas en el motor. Ahí lo pasó Olivier Panis con el Ligier. Pierde el segundo lugar y va a perder todo por ese problema. Es que era una gran oportunidad perdida, ¿no? La posibilidad de seguir sumando puntos, teniendo en cuenta que Damon Hill, su perseguidor en el campeonato, estaba muy lejos
eran 6 puntos prácticamente asegurados. Venía de perder 6 puntos en la carrera anterior en Gran Bretaña, donde había terminado segundo y había sido desclasificado por ese problema con la bandera negra. Entonces era una gran oportunidad que perdía para seguir alejándose en el campeonato. Así es, los dos primeros del campeonato no iban a sumar cuando se va Berger para los boxes. Ahora sí, con toda tranquilidad, ¿no? Porque ahora sí es imposible que pierda el primer lugar en una parada Gerhard Berger, porque su rival directo, Michael Schumacher, está en marcha lenta y rumbo al abandono. A ver el pit stop. Con la recarga de gasolina. Largo, ¿no? En aquel momento la recarga era la que dominaba la duración en los boxes. A una eternidad. Claro, y ahí nos dábamos cuenta que lo reabastecían para llegar hasta el final de la carrera, ¿no? Hay que recordar que esos aparatos de marca Intertechnic que permitían el reabastecimiento cargaban 12 litros por segundo. Y lo que se suponía, lo que se iba a verificar después, ahí viene Schumacher para los boxes, pero no irá a reabastecer, imagino. No, da toda la impresión de que es abandono de Michael Schumacher después del problema motriz que le estábamos viendo. Sí. De hecho, Schumacher ignoraba lo que había sucedido con su compañero Verstappen. Se enteró después de bajarse del auto. Y la FIA determinó mucho más tarde que el problema del reabastecimiento en el auto de Verstappen tenía que ver con un filtro que el equipo Benetton había removido del aparato. Bueno, ahí están guardando el auto. Abandonaba a Michael Schumacher y quedaba cómodo en la punta Gerhard Berger más allá de la detención. Berger iba a quedar adelante, como les decíamos, seguido de Panis, Eric Bernard, Christian Fittipaldi en el cuarto lugar, Comas y Morbidelli, completando los 6 que sumaban puntos. Fíjense cómo vienen: Berger, Panis, Bernard, pero Berger ya hizo la detención y los Ligier todavía no. Sí, primero, segundo y tercero en la misma toma, algo desusado en este Gran Premio, ¿no? Porque después del accidente de los accidentes de la primera vuelta, el pelotón había quedado muy desgregado. Bueno, y la desazón de Michael Schumacher. Sí, que ahí está viendo lo que pasó con el auto de Verstappen, ¿no? Recién ahí se está enterando de lo que sucedió, le van a explicar. Pero claro, no había personal suficiente para hacer un segundo reabastecimiento. Si no hubiera tenido este problema con el motor, seguramente ese problema habría surgido más adelante. Ahí estaba Billy Weber, ¿no? Billy Weber, como decías antes, Pablo, joven. Recuerden que esta carrera es de 1994, 20 vueltas. Primero Berger, segundo Panis, tercero Bernard, cuarto Christian Fittipaldi, quinto Eric Comas, sexto Gianni Morbidelli. Estos eran los que sumaban puntos para el campeonato mundial. En ese momento eran épocas de 6 pilotos sumando. Y ahí está la punta de la carrera. Miren, Berger y Olivier Panis en el segundo lugar, muy cerquita. Un Panis que un poco más adelante iba a ganar su primera carrera. Todavía la historia no llegó, por lo menos con esta carrera que estamos repasando, a aquella que Olivier Panis iba a ganar en aquel recordado Gran Premio de Mónaco un par de años después. Claro, y la diferencia que vemos en pista 2.7 está marcada también por la diferencia de rendimiento entre la Ferrari y el Ligier y la diferencia de experiencia. Para Berger era una de sus últimas temporadas y Panis recién estaba arrancando en la Fórmula 1. Ahí está Berger, cómodo, sabe la ventaja que tiene, a pesar de que está cerca en la pista. Olivier Panis, en este equipo clásico Ligier, ¿no? Que a finales de los años 70, en la segunda mitad de los 70, había brillado con Jacques Laffite y Patrick Depailler. Sí. Déjame agregar este dato. Gerhard Berger había debutado en Fórmula 1 en 1983 y para Panis era la primera temporada. La diferencia de experiencia claramente estaba marcada en este momento en la carrera. Aquí están los dos punteros de este Gran Premio de Alemania. Ya aparece el tercero, Eric Bernard, el compañero de Olivier Panis. Un Bernard que no hizo grandes cosas en su trayectoria en la Fórmula 1. Y por allá en el fondo se veía también a Christian Fittipaldi con ese footwork y ese casco amarillo clásico de un Christian Fittipaldi que 4 años antes de esto había ganado el campeonato de Fórmula 3 sudamericana. Bernard, ahí se quedó Brandl. Sí, Marc Blandel. Ahí Martin Brundle. Sigo con la confusión. Pero bueno, Martin Brundle fuera de carrera, remolcado de una manera no muy ortodoxa, ¿no? Es decir, para atrás por un auto de seguridad, pero es la forma más rápida de sacarlo. Cuando ahí paraba también uno de los Ligier. Fíjate que el cambio de neumáticos se hizo en 6 segundos
y el reabastecimiento tardó menos porque, claro, quedan menos vueltas para el final de la carrera, aunque en Ferrari se lo tomaron con mucha calma, ¿no? Esos 16 segundos no fueron representativos de la velocidad con la que se podía hacer el reabastecimiento. Bien, ahí quedaron, miren. Había salido ya Olivier Panis, Eric Bernard lo conseguía superar momentáneamente. Adelante sin problemas Gerhard Berger, el hombre con su Ferrari que quería la victoria en ese Gran Premio de Alemania. Alemania es uno de los grandes clásicos también que tiene la Fórmula 1 y sobre todo ese Hockenheim Ring viejo, el que están transitando ahora, más allá de las chicanas que en sus orígenes no existían, pero era un autódromo muy, muy bueno, muy interesante, muy atractivo también por la alta velocidad que se desplegaba. Y se veían buenas carreras en general, ¿no? Hay que tener en cuenta que decía, hay que tener en cuenta que Hockenheim se usó por primera vez para Fórmula 1 en 1970, cuando los pilotos renunciaron, era Nürburgring, y después del accidente de Niki Lauda en el 76, Hockenheim salvó al Gran Premio de Alemania porque empezó a hospedarlo en esa parte final de la década del 70. Era totalmente opuesto a lo que era el circuito de Eiffel, ¿no? Lejos de tener muchas curvas, eran prácticamente rectas y muchísima velocidad. Ya las chicanas habían aparecido en esa primera edición de 1970. Así es, bueno, este era un verdadero autódromo, ¿no? El viejo Nürburgring, ya saben ustedes, era un circuito semipermanente de más de 22 kilómetros. Después, a partir del 85, mediados de los 80, fue reformado y ya se creó el circuito actual de Nürburgring, que tampoco está en la actualidad en condiciones de albergar una carrera de Fórmula 1 por cuestiones económicas. Ahí paraba Eric Bernard, el compañero de Olivier Panis, y también paraba ya por enésima vez, creo, Damon Hill, que no tenía ninguna chance, estaba en el último lugar en la carrera. Sí, había perdido como 2 giros en el arranque, había tenido un problema con la dirección, fruto del toque que había sufrido queriendo pasar a Ukio Katayama en la tercera chicana del circuito durante la primera vuelta. Después Hill haría un mea culpa diciendo, bueno, me apuré, si yo hubiera esperado para pasarlo después, esta carrera la podría haber ganado. Ahí está otra vez en la pista. Bueno, y aquí está Berger en esta reiteración. A ver qué pasaba con Berger. Una cámara lenta, super cámara lenta allí en ese sector. Y de las primeras, ¿no? Que aparecían en la Fórmula 1, la super slow motion, se veían en Alemania. Fíjate cómo venía saltando el auto. Sí, rueda delantera izquierda en el aire. Eso era lo que quería mostrar justamente esta repetición. Y ahí está la diferencia con Eric Bernard. 16 segundos, punto 4. Pero claro, después Bernard paraba. Eso fue antes, ¿no? Y después de Fittipaldi a Morbidelli, apenas 9 décimas en una lucha por el cuarto lugar, que por ahora en esta carrera tenía o mantenía Christian Fittipaldi. Sí, había quedado Berger en la punta y después la lucha se establecía con equipos de lo que en ese momento era segundo orden en la Fórmula 1, ¿no? La lucha entre los Ligier, la lucha entre los Footwork, inclusive entre los Larousse que venían empujando desde atrás, que en condiciones normales nunca figuraban en el top 10 de la Fórmula 1, pero que ante la debacle generalizada de la primera vuelta, bueno, ocupaban posiciones normalmente impensadas. La carrera en este momento estaba con muy pocos autos, quedaban apenas 10 autos en la prueba, después del abandono de Michael Schumacher de hace algunos giros. Estaba ganando Gerhard Berger, seguido de Panis, Bernard, Fittipaldi, Morbidelli y Comas en los 6 primeros lugares. Después estaba Olivier Beretta un poquito más atrás. Es uno de los Larousse precisamente. Eric Comas. Me parece que era Eric Comas con ese auto que estaba francés. En los puntos, ¿no? Claro. Como decíamos recién. Después Beretta, David Brabham, Jean-Marc Gounon y Damon Hill en el último lugar. Esos eran los sobrevivientes de una carrera muy accidentada desde el mismo comienzo, como ya lo pudimos ver hace un rato. Sí, mencionabas a David Brabham, que era el primer piloto de la escudería Simtek, ¿no? Que había sufrido la desgracia de Roland Ratzenberger en el Gran Premio de San Marino. Una escudería que era liderada por Nick Wirth, que era una especie de protegido de Max Mosley, que en ese momento era el titular de la Federación Internacional, y que solo duró hasta mediados de 1995, sí, le queda menos de un año de vida en la Fórmula 1. Ya había más de 31 segundos del primero. Berger al escolta, Olivier Panis.
Ya había parado Eric Bernard, que estaba tercero. Fittipaldi le llevaba 9 décimas a Morbidelli. Y Eric Comás con el Larrousse completaba. Miren, aquí vienen Fittipaldi, Morbidelli detrás. Este es Gianni Morbidelli. Y esa es la lucha por el cuarto lugar. Sexto estaba Comás detrás de ellos. Y después, ya fuera de los puntos, Olivier Beretta, David Braban, Jean-Marc Gounon y Damon Hill, como les decíamos recién. Los footwork, los tradicionales Arrows, ¿no? de toda la historia de la Fórmula 1, habían cambiado de nombre en deferencia a un sponsor, pero siguen siendo el equipo de Jackie Oliver, que estuvieron más de 300 carreras en Fórmula 1 sin poder ganar un solo gran premio, ¿no? Bueno, y para los más jóvenes, Pablo, les tenemos que decir que ese piloto que nombramos, Olivier Beretta, monegasco, es el monegasco anterior a la llegada de Charles Leclerc en la actualidad en la Fórmula 1, para que tengan una idea también de la historia, de la importancia para Mónaco de tener un piloto en la Fórmula 1. Pasaron muchos años. Sí, sí. Creo, si no hago mal las cuentas, los cálculos, 3 monegascos en la historia de la Fórmula 1. Luis Girón en la década del 50, Beretta en los 90 y ahora Charles Leclerc. Así es. Bueno, este Beretta que estábamos justamente nombrando y que está aquí clasificado por ahora en el 7º lugar en este Gran Premio de Alemania del 94. Miren la tranquilidad con la que ahora sí puede ir Gerhard Berger, que tiene más de medio minuto de ventaja sobre Olivier Panis. Para Ligier igual, segundo y tercero es un resultado extraordinario, ¿no? Teniendo en cuenta los grandes rivales, ya que Williams no está en la lucha, ya que McLaren tiene sus autos abandonados también en la carrera, y por eso puede también anotarse muy buenos puntos el equipo Ligier. Clasificación con 25 vueltas: Berger, Panis, Bernard, Fittipaldi, Morbidelli y Eric Comás, como les comentábamos. Después Beretta, Braban, Gounon y Damon Hill, los 10 sobrevivientes de esta carrera. Aprovechamos para hacer una pausa. Y aquí está Gerhard Berger, el austríaco, que iba rumbo a una nueva victoria en la Fórmula 1. Alas con muy poquitos flaps, apenas una pequeña ala que se levanta del spoiler delantero, como para encaminar el flujo de aire hacia los pontones, pero nada más. Y después los end plates, ¿no? Laterales. Sí. Que empezaban a aparecer los bargeboards, ¿no? Esas aletas que estaban al costado del cockpit, eran toda una novedad para aquel momento. La concepción del diseño tenía que ver mucho más con cómo transmitir toda la potencia al piso, cómo conseguir buena tracción, que con la fuerza aerodinámica que se podía extraer de cada centímetro cuadrado de carrocería del auto, ¿no? Bien, aquí solamente quedaba por ver si había problemas o no de confiabilidad. En la Ferrari la carrera la tenía prácticamente ganada Gerhard Berger. Ya veremos qué pasaba de aquí hasta el final. Un Berger que dominaba con amplitud, mucho más de medio minuto la diferencia sobre los Ligier de Panis y de Bernard. Fittipaldi, que se mantenía en el cuarto lugar, Gianni Morbidelli en el quinto y Eric Comás en el sexto. Estaban encantados en footwork de sumar puntos. Sí. Esto implicaba toda una novedad para aquel campeonato, porque hasta aquí, como decíamos antes, Schumacher y Hill se habían repartido las victorias. Benetton y Williams habían subido al escalón más alto del podio solamente, y de alguna manera ingresaba un nuevo ganador, Berger y Ferrari. Era una novedad para ese momento, y la decisión de Schumacher tenía que ver con que este era su primer abandono de la temporada. Bien, ahí estaba la detención de el footwork. Ese es Gianni Morbidelli. Pit stop no tan largo aquí, 8 segundos, punto 7. Faltaban 17 vueltas. Estábamos en el giro número 28 de carrera. Sí, en aquel momento no era obligatorio. El reglamento no obligaba a cambiar los neumáticos a lo largo de la carrera, como es costumbre hoy. Y los equipos podían estirar su detención, porque la durabilidad de los neumáticos no era clave en el rendimiento de la carrera. Bueno, ahí tiene la diferencia de David Braban a Damon Hill, 18 segundos. David Braban que con el otro Simtek, compañero de Jean-Marc Gounon, mucha ventaja o mucha resistencia no le podía oponer a Damon Hill con ese Williams Renault que ya comentamos. Tuvo problemas al comienzo, ese mal cálculo también de Damon Hill. Miren el bosque que rodea allí, o por el que se introducía ese viejo Hockenheimring, que ahora está recortado, ¿no? Sí, Esa sí. pista larga ya no existe más. De hecho, toda esta zona de asfalto se perdió, se levantó todo el asfalto y se resembró, ¿no? La intención era
generar de vuelta el bosque, ¿no? Estamos con Damon Hill. Impresionante cómo se va acercando también a Eric Bernard para recuperar una vuelta. Todavía no con la punta, ¿no? No con Berger, pero sí con Bernard, que venía o va tercero ahí en la carrera. Es el Ligier del piloto francés. Y lo pasó rápidamente Damon Hill. Ustedes vieron en la succión cómo se acercaba. Recuerden que en esa época no existía el DRS. Era simplemente la succión del auto que iba adelante y poder abrirse y superarlo con ese envión. Sí, y antes de la primera chicana, los autos podían alcanzar los 330 kilómetros por hora, más o menos, ¿no? De acuerdo a la cantidad de carga aerodinámica que tuvieran en el alerón trasero. Y unas gomas que resistían muchas vueltas. Miren, ahí estaba el sobrepaso de Damon Hill en la frenada de una de las chicanas. Primero el acercamiento en la recta y después aprovechando la zona de frenaje por adentro con más velocidad Damon Hill, con mejor auto, dejándolo atrás a Eric Bernard. Esta era la chicana Jim Clark, que estaba instalada a 100 metros después del lugar donde el piloto escocés había perdido la vida en 1968, una carrera que fue la última de Max Mosley en el automovilismo, que se retiró después de ese accidente y se dedicó, bueno, ya sabemos, creó el equipo March y después hizo carrera política, terminó siendo el presidente de la Federación Internacional, cargo que ocupaba en este momento, 1994. Después terminó siendo sucedido nada menos que por Jean Todt, que en esta carrera era el director deportivo de Ferrari. Veían recién la clasificación con 30 vueltas. Primero Berger, segundo Panis, tercero Bernard, cuarto Fittipaldi, quinto Morbidelli, sexto Comas, después Bertha, David Brabham, Damon Hill y Jean-Marc Gounon, los 10 pilotos que estaban en carrera a esta altura del Gran Premio de Alemania del 94. 37 segundos, .6 la diferencia de Berger a Panis. Por eso decíamos, Pablo, de no mediar un problema técnico en el auto, la carrera estaba en el bolsillo del piloto austríaco. Claro, es que rendía muy bien ese motor 0.43 puesto a punto por Claudio Lombardi para esta carrera, lo habían afinado. Había arrancado ese motor con alrededor de 750 caballos la temporada, y para esta competencia hicieron una versión que tenía 815 caballos, especial para las largas rectas de Hockenheim. Estaba rendiendo el motor, compensaba de alguna manera las deficiencias en el chasis. Esta 412 de Ferrari no era ni por asomo el chasis Williams, o mucho menos el Benetton de aquella temporada. En ese sector, en la curva de entrada al motódromo, donde ya les comentábamos antes que no se frena, se frena adentro en la curva siguiente. 2 años antes de esto, Ayrton Senna había producido un sobrepaso sensacional sobre Riccardo Patrese. Recuerden que en el 92, de ese año se trataba, los Williams de Mansell y Patrese eran 2 segundos más rápido que todos sus adversarios. Sin embargo, Ayrton, en una persecución inolvidable con Riccardo Patrese, le ganaba el segundo lugar en esa entrada justamente al motódromo. Era un lugar inesperado para Riccardo Patrese, que se despistó por la maniobra, ¿no? Esa es la magia de la Fórmula 1, Fernando. No siempre la tecnología impone su lógica, ¿no? No siempre gana el auto más rápido, no siempre gana el auto más competitivo. Muchas veces el aspecto del piloto termina siendo más importante. Sí, el genio del piloto se sobrepone muchas veces a la parte tecnológica. Cuando la tecnología es muy grande, muy desarrollada, es más difícil, pero a veces cada tanto los pilotos nos regalan alguna maniobra inesperada. Claro, que es lo que hemos visto en las últimas temporadas, ¿no? Damon Hill, que se está acercando ya al segundo de la carrera. Olivier Panis, antes pasó a su compañero Eric Bernard, y adelante de ellos ya está el Brabham, el Simtek, ¿no? Con David Brabham, por quien va en busca justamente de ese octavo lugar que tiene, va en busca Damon Hill. Es que claramente cuando vos ves el rendimiento, hay la diferencia, 2.6, que ya es mucho menos. Cuando ves el rendimiento del Williams en esta parte final de la carrera, la lógica era pensar, bueno, ¿qué habría pasado si Hill no hubiera tenido ese inconveniente en el arranque? Claramente habría peleado por el triunfo. Brabham pierde la posición con Olivier Panis, y también Damon Hill se mete allí
Brabham les deja el espacio con el Simtek, no tenía nada que discutirles estos dos, como ahora también Damon Hill va sobre Olivier Panis, que es el segundo de la carrera, para recuperar la vuelta. Para Simtek, 2 lugares en el top 10 de alguna manera eran como un triunfo, ¿no? Noveno y décimo con Brabham y Gunov. Lástima para ellos que en esa época no se premiaba con puntos, ¿no? Esa zona del top 10. Eran solamente para los 6 primeros los puntos. Una vuelta de diferencia allí, como lo marcaba la gráfica, entre el segundo, que es Olivier Panis, y el octavo, que es este otro, Damon Hill. Berger está disparado adelante. Mucho más de medio minuto de ventaja para Gerhard Berger. Y ahí va Damon Hill sobre Olivier Panis. Panis no le debería ofrecer demasiada resistencia. No es rival por la carrera a esa altura Damon Hill. Claro, pero ten en cuenta, Ferrari, Fernando, que son motores similares, los Renault V10, y la carga aerodinámica es prácticamente la misma. Mirá la inclinación de los alerones traseros, es prácticamente la misma. Por eso Hill no se le puede no le da mucha casa acá. A ver, quizás en la frenada, no, ni siquiera en este momento consigue Hill superarlo a Panis. La carrera está llegando a sus últimas vueltas. Estamos con Damon Hill. Sigue la persecución. No lo puede superar a Panis. Se acerca ahí. Le manda el auto para adentro. Estira la frenada y ahí lo superó al piloto de Ligier, que sigue segundo, no perdió la posición. Recuerden, ya les dijimos que venía con vueltas perdidas Damon Hill. Solamente era para recuperar el giro y yo creo que para seguir testeando Williams Renault en una carrera que no era positiva para ellos, pero sí por lo menos usarla de entrenamiento. Sí, claro, y de pronto apostar a que de aquí al final de la prueba pudiera haber algún otro abandono que le permitiera avanzar en el clasificador. Necesitaba estar por lo menos entre los 6 primeros para llevarse un punto que para él era vital a esta altura del campeonato. Hay que también recordar que en ese momento, a mitad del 94, no estaba tan establecida la candidatura de Hill, ¿no? Schumacher le llevaba mucha diferencia en el campeonato, y si bien era el único que podía disputarle el torneo, esos casi 30 puntos que había de diferencia lo ponían muy lejos todavía de la posibilidad de pensar en el título. Después, las 2 carreras que no compitió Schumacher alterarían ese panorama. Bueno, ahí estaba la imagen en cámara lenta, super cámara lenta, del sobrepaso de Damon Hill con Olivier Panis. Aquí está Hill. Y este es Berger, el líder de la carrera, 33 giros, faltan 12 para terminar. Inamovibles, Berger, Panis, Bernard, Fittipaldi, Morbidelli y Eric Comas, los 6 primeros, y después Olivier Beretta, Damon Hill, David Brabham y Jean-Marc Gounon ya quedaban últimos en la pista. Entre esos 10 participantes que todavía quedaban últimos los Simtek. Allá está Jean Todt con Jean Alesi mirando. La plana mayor de Ferrari por aquel momento. Hay que recordar que Berger y Alesi eran muy amigos, ¿no? Fuera de la pista. Por eso generaron la empatía en los tifosi italianos, ¿no? Porque se llevaban muy bien y siempre eran muy abiertos para con el público, ¿no? Sí, los tifosi los querían a los dos, Alesi, porque, bueno, además de su gran carácter, era muy buen piloto también. Y Alesi, ellos decían que era italiano, con ese apellido, claro, ¿no? A pesar de que nació en Francia. Sí, pero su tío, sus parientes eran de Sicilia y de alguna manera disimulaban, ¿no? Y Berger hablaba bien el italiano y era austríaco, y los austríacos y los italianos tienen una cercanía geográfica, ¿no? Son vecinos. Claro, exactamente. Bueno, ahí está Berger ganando de punta a punta el Gran Premio de Alemania del 94. Una diferencia enorme de más de 1 minuto y medio sobre el séptimo, Olivier Beretta. Es prácticamente una vuelta, y Beretta nos está marcando la diferencia con Damon Hill, ¿no? Hill viene detrás de él. O sea que hay una vuelta básica entre el líder y el piloto inglés. Sin oposición, la Ferrari de Gerhard Berger. La Ferrari 402 equipada con un motor V12. Los únicos V12 de la carrera eran los motores de Ferrari, potentísimos y con ese sonido inolvidable que tanto le gusta al público. Claro, y que consumía más combustible que el resto de los autos de la Fórmula 1, y por eso Ferrari apoyaba hasta último momento la posibilidad del reabastecimiento en carrera, ¿no? Le permitía formular mejores estrategias. Encarando la chicana sin problemas, Gerhard Berger. Una carrera que estaba en la recta final, en la que pasó de todo en la largada. Lo recuerdan, quedaron 11 autos en la primera vuelta eliminados, 10 en accidentes.
y por problemas eléctricos Jean Alesi tuvo que retirar a la Ferrari. Compañero de Gerhard Berger, hubiera estado para pelear. Miren cómo con las suspensiones duras las gomas van, sobre todo de la delantera izquierda, cuando toman los cordones en el aire. Como se podía ver, como se podía apreciar ahí, caen enseguida. Y eso no obstaculiza, no perjudica la marcha de la Ferrari. Esos cordones había que tomarlos por arriba para no perder tiempo. Es que esa segunda chicana, Fernando, era el lugar donde más sufría la Ferrari, ¿no? Por esa diferencia de altura entre el ingreso y la salida, los pianitos. En el resto del circuito se desempeñaba muy, muy bien. Bueno, había allí, ese es el box del equipo Benetton y ese es Jos Verstappen, claro, ¿no? Quemado en la cara, como se podía apreciar allí, miren. En la zona del rostro, ¿no? De los ojos. Digamos, él se había levantado la visera y ahí había entrado parte del combustible ya ignífugo. Este es Verstappen. Fíjense cómo está allí. Ahí estaba también Joan Viladelprat, que era el team manager del equipo en ese momento. Bueno, y así volvía para la zona del VIP, del lugar donde tienen para ellos la gente del equipo, sí, en Benetton. Déjame aportarte este dato. 6 mecánicos, como contábamos antes, habían sido hospitalizados. Ninguno con ningún problema grave. Uno de ellos era Kenny Hankamer, que en aquel momento era un mecánico asistente. Hankamer llegó a ser el jefe de mecánicos de Red Bull en la época de los 4 campeonatos consecutivos de Vettel. Bueno, hizo una trayectoria, ¿no? Después de aquello. Sí, los mecánicos en esta época de la Fórmula 1 realmente tenían un trabajo muy, muy sacrificado. Se calculaba que trabajaban por lo menos 12 horas por día, salvo los viernes. Los viernes trabajaban hasta 22 horas tratando de alistar los coches para clasificación. Estamos en las últimas 9 vueltas del Gran Premio de Alemania de 1994. Aprovechamos para hacer la última pausa. Solitario viene Damon Hill tratando de recuperar, está muy lejos de Olivier Veretá, no sé si le va a alcanzar, por más rápido que vaya y por más diferencia que le haga a Veretá, son muchos segundos para tan pocas vueltas que quedan, Pablo, de carrera. Damon Hill, que creo que se resigna aquí a no sumar puntos en este Gran Premio alemán, salvo una debacle de otros rivales, ¿no? Una debacle técnica. Es que necesitaría disponer de Veretá y de Erico Mas, el otro piloto de la Rus, para poder llegar a la zona de puntos. Ese es Olivier Panis, que viene segundo en la carrera, muy lejos del primero, pero sumando de manera gratificante para el equipo Ligier, como ya lo dijimos, porque tiene a segundo Panis y tercero a Eric Bernard. Ese es el Ligier Renault del piloto francés, 2 franceses, Olivier Panis y Eric Bernard, en un equipo francés con motor francés y con gomas norteamericanas. Sí, pero con dueños italianos, ¿no? Flavio Briatore era el titular de la escudería, aunque no podía aparecer porque trabajaba para Benetton. Y director deportivo italiano también, Cesare Fiorio. Fiorio, que fue quien había querido en su momento llevar a Ayrton Senna a Ferrari. Había establecido negociaciones secretas. Esto se reveló mucho tiempo después de la muerte del brasileño. Habían cruzado faxes, habían hablado en algún momento de la posibilidad, pero como sabemos nunca fructificó aquella gestión. Y este tiene que haber sido uno de los últimos grandes resultados de la escudería francesa, Pablo, porque difícil empatar un segundo y tercer lugar, ¿no? Más allá de aquellos primeros y segundos lugares de finales de los 70, en el 79, cuando arrancaron ganando con Laffite y Depailler en Argentina y Brasil, pero este ha sido un gran resultado, sí, para la escudería. Yo creo que esto y la victoria en Mónaco en 96, y ya después prácticamente, nada, ahí está Cesare Fiorio precisamente. Recuerdo que su hijo Alessandro era piloto de rally, alguna vez vino a la Argentina, terminó en el podio de un rally del Automóvil Club Argentino. Bueno, ahí está la diferencia de Bernard, tercero, Fittipaldi cuarto, casi 9 segundos, una diferencia tranquilizadora para esta parte final porque Fittipaldi tampoco tenía tanta velocidad en su auto y Fittipaldi le había podido sacar más de 20 segundos a un Morbidelli que en algún momento lo tenía a solo 9 décimas. Claro, el brasileño definió a su favor esa batalla que por momentos parecía cerrada. Acordate del momento en que Damon Hill dispuso de ambos, ¿no? Recuperando la vuelta. Y aquí está Gerhard Berger, el líder de la carrera. 7 vueltas finales del Gran Premio de Alemania del 94. Un gran premio en el que pasaron muchas cosas, sobre todo en el comienzo, en la largada y sobre todo en la detención de Jos Verstappen, que provocó un incendio, no él, ¿no? El derrame de combustible provocó un incendio que involucró a varios mecánicos y también a Jos Verstappen, que terminó con algunas quemaduras no demasiado serias, por suerte, en la cara. No tengo claro si en Ferrari en aquel momento se desempeñaba alguien que todavía hoy continúa en el equipo, pero por ejemplo en Benetton
que ya había perdido sus 2 autos en carrera. El electricista del equipo era Alan Permain, que hoy es un team manager de Renault. Exacto, lo vemos en el pitbull. Exactamente. Bueno, es el mismo personaje porque el equipo fue mutando. De Benetton se transformó en Renault, después volvió a ser Lotus y ahora de vuelta es Renault. Así es, lo vemos en la actualidad en el pitbull. A Alan Permain muchas veces lo hemos nombrado en las transmisiones y es interesante esto que marcabas, Pablo, para que la gente y los jóvenes sobre todo sepan cómo hay gente en la Fórmula 1 que ha hecho su vida entera o que ha dedicado su vida entera varias décadas a la categoría. Bueno, y quien, por ejemplo, trabajaba en el reabastecimiento de los Benetton, el que ponía el gato trasero se llamaba Steve Matchett, era mecánico. Matchett después hizo publicó un libro sobre esta temporada 94, el campeonato de Benetton, y se dedicó al periodismo. Y hasta hace unos años, creo que hasta el año pasado, era el comentarista de la televisión estadounidense de la Fórmula 1. Bien, temas muy interesantes. Y hay muchos que han seguido involucrados, ¿no? Porque Niki Lauda, que llegó como piloto, que fue 3 veces campeón del mundo, que aquí estaba cerca de Ferrari, y ya saben ustedes, cumple actualmente funciones importantes en el equipo Mercedes como un director no ejecutivo. Sí, Matchett contó que en esa época de 1994 su salario era 24.000 libras al año, es decir, 2.000 libras por mes, alrededor de 3.000 dólares por mes, lo que ganaba un mecánico que pasaba 180 días fuera de su casa. Estamos en la parte final del Gran Premio de Alemania. Es el año 1994, un año controvertido en el que pasaron muchas cosas en la Fórmula 1. Giro número 39, ya cerrado, faltan 6 para terminar. Está ganando Gerhard Berger, seguido de Olivier Panis, Eric Bernard, Christian Fittipaldi, Gianni Morbidelli y Eric Comas en los puntos. Y se queda Brabham. Brabham y Gunón son los pilotos del equipo Simtek. Ahí está David Brabham, fuera de carrera. Problemas de embrague. Exacto, y ahora van a quedar 9 autos nada más. Cuando faltan 6 vueltas, muy joven Jean Alesi, sí, que ahora tiene a su hijo ganando también en las categorías inferiores. Exactamente, y se estaría lamentando Alesi porque era una carrera ideal, ¿no? Para Ferrari. Si el auto no hubiera defeccionado en la primera vuelta, podría haber estado tranquilamente en el podio. Bien, y ya Berger está por quitarle una vuelta al Larousse de Eric Comas. Está cerca de quitarle la vuelta. Hay 48 segundos de ventaja de Berger a Panis. Beretta le lleva 32 a Damon Hill. Hill no puede llegar en condiciones normales en las últimas vueltas a descontarle, por más rápido que sea, 34 segundos. No, claramente no. Y Berger se está tomando este final con mucha calma, controlando los instrumentos. Bastante menos, ¿no? que los que tenemos en la Fórmula 1 a disposición. Bueno, y miren la señalización manual con los carteles a la vieja usanza de la Fórmula 1. Sí, es Beretta el que viene delante. Así es. Quedan 5 vueltas, final del giro número 40 de la carrera en Hockenheim, en ese Hockenheim Ring de 6.789 metros, casi 7 kilómetros, un poco menos. Un circuito, como dirían los chicos, alucinante, verdaderamente sensacional, que después fue recortado, perdió su encanto y sigue albergando todavía el Gran Premio de Alemania. Sí, yo creo que la versión, esta versión original es mucho mejor que la nueva, pero claro, la nueva es más corta, la impuso Bernie Eccleston. La idea de que el Gran Premio tuviera más vueltas, se necesitaban menos cámaras para transmitirlo y la gente que acudía al circuito podía ver más veces a los autos pasar por delante, ¿no? En términos de espectáculo, este circuito para televisión quizás no era tan bueno, pero las carreras eran muy buenas. Así es, y aquí la gente, como en la actualidad, está en el motódromo, ¿no? En la parte de las largas rectas apenas se podía ver o se construyó con los años alguna tribuna, pero tuvieron que talar árboles para hacer eso y también, bueno, eso estaba después prohibido por las legislaciones. Ahí está, este es el tercero de la carrera, Eric Bernard, con el segundo Ligier, su compañero Panis está segundo, detrás de ellos vienen Fittipaldi, Morbidelli, y ahí se va David Brabham caminando. Este es uno de los hijos del glorioso Jack Brabham, tricampeón del mundo, ganó los campeonatos del 59, 60 y 66, aquel australiano. Y el único que consiguió ganar un campeonato del mundo con un auto de fabricación propia, con un auto que lleva su propio apellido. David Brabham hoy está tratando de reflotar la marca y de hecho hace poquito tiempo mostraron un coche de gran turismo que tiene la nomenclatura que sigue a la de los autos de Fórmula 1 de aquella época. Ahí está Berger, muy cerquita del Larousse que lo precede. Cuando se va quedando el otro Simtek. El otro Simtek, sí. Así es, Jean-Marc Gunón, no aguantaron los Simtek. Finalmente, ahí le está descontando
La vuelta, ya a punto de descontarle la vuelta, Olivier Beretá. Eric Mas se mantiene con el total de vueltas. Después de la Ferrari de Berger están los dos Ligier, los dos Footwork y los dos Larousse, con resultados muy buenos para esas escuderías. Y atrás viene Damon Hill, atrás de todo viene Damon Hill, que con el abandono de los dos Simtek ha quedado nuevamente en el último lugar. 4 vueltas para el final. Y efectivamente, Damon Hill en el último lugar de los que están girando, ¿no? 8 autos en la carrera de 26 que largaron este Gran Premio de Alemania de 1994. Una carrera histórica, por lo que ya les apuntamos. Aquí alguna acción con Olivier Panis, el segundo, con ese Ligier que mantenía los colores originales, ese azul Francia y hasta la publicidad, ¿no? Claro, y esto es algo que en aquella época era habitual, pero hoy no pasa porque ya no tenemos más tabacaleras en Fórmula 1, pero en aquel momento que las tabacaleras eran los principales sponsors, en Alemania no podían lucir la publicidad por una cuestión legal. Eran y por Alemania e Inglaterra. Exactamente, y Francia. Entonces, mirá Niki Lauda, el jovencísimo Niki Lauda, bueno, jovencísimo Delgado, respecto de lo que hoy, ¿no? Claro. Delgado, joven, Niki Lauda en aquel 94. De cualquier manera es muy interesante que Niki Lauda siga aportando lo suyo a la Fórmula 1, ¿no? Y en un equipo exitoso como Mercedes, habiendo pasado por Ferrari, habiendo llegado a la categoría allá un poquito antes de mediados de los años 70. Recuerden que él corrió con March y con BRM y después se lo llevó en su Ferrari. Exactamente, había debutado en el 71 y corrió hasta el año 85. Es decir, en este momento no habían pasado ni 10 años desde el retiro de Lauda, que había sido convocado por Luca Di Montezemolo en 1992 para tratar de hacer resurgir a la escuadra. Lauda solo no pudo, por eso apareció después Jean Todt en esta temporada. Y aquí está Berger dominando a voluntad la carrera con una enorme ventaja a su favor, ganando desde el principio hasta el final el Gran Premio de Alemania con una Ferrari muy potente en la recta, un poco más complicada que algunos de sus rivales como Benetton y Williams al doblar, y Jean Alesi, que desde la primera vuelta abandonó y la está viendo allí en el monitor. Y para Ferrari esto representaba quebrar una racha sin triunfos que prácticamente llevaba 4 años, ¿no? Desde el 30 de septiembre de 1990, victoria de Alain Prost en Jerez, Gran Premio de España, que el cabalino rampante no se imponía en Fórmula 1. Una cosa impensada hoy, ¿no? Que Ferrari pudiera estar 4 años sin conseguir un triunfo en Fórmula 1. Miren el spoiler, el ala delantera, plana, allí con una pequeña alita que eleva el flujo de aire, como decíamos antes, hacia los pontones, pero eso es lo que estamos reclamando de alguna manera para la Fórmula 1 que se viene, y es algo que seguramente no va a llegar, ¿no? Porque obviamente los ingenieros no coinciden con esta apreciación, pero el ala plana permite que no puedan canalizar tanto el flujo de aire por el resto del auto hacia la parte trasera y por ende no salga ese cañón de aire que sale como disparado atrás de los autos actualmente, que no permiten el acercamiento del que viene atrás y genera mejor espectáculo. Sí, y otro concepto que se conocía en la época pero que no se utilizaba era el concepto del rake. Si vos mirás los fondos planos de los Fórmula 1, prácticamente todos paralelos respecto del piso, no del asfalto. No estaba desarrollada tanta la cuestión aerodinámica como la tenemos hoy. Cerca del final de la carrera, Berger, Panis, Bernard, Fittipaldi, Morbidelli, Comas, Olivier Beretá, Damon Hill, y todavía está clasificado Jean-Marc Gounon a pesar del abandono, porque recuerden, siempre se clasificaba con el 90% del recorrido, pero Gounon en la clasificación final no va a estar porque su último giro fue el 39 que completó y se va a quedar con 6 vueltas menos, y por ende, como son 45 giros, se va a clasificar hasta con 5 vueltas menos. 26 autos habían largado y en la primera vuelta quedaron fuera de carrera a causa de los choques Marc Brundle, Mika Häkkinen, Alessandro Zanardi, Johnny Herbert, Rubén Barrichello, Eddie Irvine, Pierluigi Martini, Michele Alboreto, Jean Alesi por problema de motor, Andrea de Cesaris y Heinz Harald Frentzen. 10 autos antes de la primera curva de la carrera. Nos privamos de ver unos cuantos pilotos en este Gran Premio, pero resultó interesante también por el ataque de Michael Schumacher, que después tuvo problemas y tuvo que abandonar, como lo vieron. Con ese problema de motor empezó a salir humo del Cosworth, que tenía equipado el Ford Cosworth CTEC, que tenía equipado allí Michael Schumacher en su Benetton, y no pudo seguir en esta gran lucha que tenía contra este hombre, Gerhard Berger, que dominó la carrera desde la primera vuelta, muy apretado, muy presionado por Michael Schumacher hasta el abandono del alemán,
y después quedó con esta facilidad que le vemos ahora. Sí, y hay que subrayar, Fernando, que esas imágenes del Benetton envuelto en llamas, el Benetton de Jos Verstappen durante el reabastecimiento, han pasado a la historia como una de las imágenes más icónicas de la Fórmula 1 en la década del 90, ¿no? Veíamos, las imágenes de Paul Sivy, uno de los mecánicos de Benetton envuelto en llamas, han quedado en la historia, ¿no? Así es, fueron dramáticas. Última vuelta para Gerhard Berger, que está ganando, ya lo dijimos, con absoluta comodidad en esta parte final el Gran Premio Alemán del 94. Este es el segundo, Olivier Panis. Su compañero Eric Bernard viene en el tercer lugar. Gran carrera de Ligier, segundo y tercero. Y gran carrera de Christian Fittipaldi, que está obteniendo uno de sus mejores resultados en la categoría, en la Fórmula 1, donde no pudo permanecer mucho tiempo más. Ahí está Bernard, el tercero. El único podio de Eric Bernard en la Fórmula 1. Piloto de cortísima duración, ¿no? En la máxima categoría. Un producto de la escuela francesa, ¿no? De la Fórmula 3000, que realmente duró poco. Y ahí se van amontonando junto a la pared de boxes los mecánicos de Ferrari, que no están de rojo, están con los colores de aquella época de uno de sus sponsors también, amarillo y negro. Y ahí está Berger rumbo a la victoria en la última vuelta, los últimos metros. Las últimas chicanas le faltan también a Berger para llegar al motódromo. Niki Lauda mira, se paraba allí un Niki Lauda, como lo dijimos, ¿no? Delgado y en plena actividad con el equipo Ferrari, como hoy está con Mercedes. Ahí están, miren, se veía ya atrás al Larrousse, que había perdido terreno de Beretta. Y Estefania, el asistente de prensa de Ferrari de tiempos inmemoriales, ¿no? Sí, que ya lleva ya un cuarto, época. exactamente, lleva un cuarto de siglo. El equipo, pensá que para Lauda, como para Jean Todt, era la primera victoria desde el momento que se habían vuelto a sumar a Ferrari, ¿no? Buscando la reconstrucción del equipo. En las últimas curvas en el motódromo, Gerhard Berger rumbo a la victoria. Le queda esta última curva para entrar en la recta principal y ganar con Ferrari el Gran Premio de Alemania 94. Una victoria para alegrar a los tifosi, una victoria ahí lograda por Gerhard Berger, que en mucho no le servía para el campeonato mundial, ya que estaba muy lejos de Michael Schumacher, sobre todo, y también de Damon Hill. Ganó Berger, una carrera magnífica para él. Jean Todt empezaba a ordenar el equipo Ferrari y lo festejaban así, con Jean Alesi, con Niki Lauda y con toda la gente del equipo. Claro, con este triunfo Berger llegaba a los 27 puntos, que eran 12 puntos menos que los 39 que tenía Damon Hill y mucho menos que los 66 que había amasado Schumacher hasta aquí. Schumacher, recordamos, había sufrido el primer abandono de la temporada. Y ahí entró al motódromo también en la vuelta final Olivier Panis, el segundo de la carrera. Tercero viene su compañero Eric Bernard. Gran resultado para Ligier, segundo y tercero. Van a ir al podio con el hombre de Ferrari, con Gerhard Berger, que ganó de manera contundente ante el abandono de Michael Schumacher, que lo presionaba esta competencia. Termina Olivier Panis. Ligier consigue el segundo lugar. Y como decíamos, una de sus mejores actuaciones en la historia de la Fórmula 1, más allá de los triunfos que había obtenido Ligier en el año 79 y el que iba a obtener Panis en el año 96, 2 años después de esto en Mónaco. Claro, tenía mucha razón para festejar porque no era un equipo de primer orden en ese momento y meter 2 autos en el podio no era un logro común, ¿no? Para ese momento. Fran Derny, sí, ahí en el equipo. Bueno, dice, claro, Fran Derny era empleado de Briatore en Benetton. En realidad era empleado de Tom Walkinshaw, que también era socio de Benetton, y lo habían derivado a Ligier, ¿no? Joven Fran Derny allí también. Hombres que han tenido una gran trayectoria en la máxima categoría. Y ahí se felicitaban, miren, los de Benetton con los de Ferrari. Pat Simons. Pat Simon, flaco también. Sí. Ya con el pelo blanco. Y ahí está el ganador de la carrera, señores. Gerhard Berger con Ferrari 412 y algún mecánico lastimado sí, también. Heridas, claro, las heridas después de ese atribulado pit stop, ¿no? Con el Benetton de Verstappen envuelto en llamas. Bueno, ya no había muchas banderas alemanas como en algún momento cuando estaba Schumacher peleando, ahí ondeando en el circuito, pero los tifosi estaban festejando con las banderas del cabalino rampante. Una magnífica, brillante victoria de Gerhard Berger, que no ha tenido tantos triunfos, pero sí se ha hecho notar. Ahí volvía caminando Martin Brundle una vez terminada la carrera. El resultado: Berger, Paris y Bernard al podio. Christian Fittipaldi, Morbidelli, Comas sumando puntos y terminaban Olivier Beretta en el séptimo lugar y Damon Hill en el último de los que terminaron girando la carrera, octavo. Sí, este no solamente era el primer triunfo de Ferrari en 4 años, sino que le permitía a la casa italiana alcanzar transitoriamente el segundo puesto
en el campeonato de constructores. Benetton seguía liderando con 67 unidades, 66 eran de Schumacher y una era de Verstappen, y Ferrari quedaba segundo con 52 puntos. La diferencia entre Schumacher y Verstappen era abrumadora. Es que Benetton era un equipo de un solo auto, claramente, con Verstappen, con Jirki Jarviletto, con todos esos segundos autos que pues, simplemente estaban ahí porque había que cumplir con el reglamento. Sí, hay que decir que donde estuvo Schumacher siempre fue un equipo de un auto, y esto no es peyorativo, la calidad de Schumacher era tan grande, tan alta con relación a sus compañeros de equipo, que solamente se inclinaba de manera natural la balanza a favor del piloto alemán. Bueno, ahí estaba, como lo explicabas, Martin Brundle, que volvía tranquilo, el hoy comentarista para la televisión inglesa, en aquel momento piloto del equipo McLaren, sí, que había abandonado la carrera. Sí, estaban muy frustrados normalmente en esa temporada por el rendimiento de los motores Peugeot. En la carrera siguiente en Hungría, Mika Häkkinen no corrió, por esto que contábamos antes, fue penalizado por esta largada, y su compañero fue el francés Philippe Alliot, que era piloto de Peugeot y que no destacó de ninguna manera. Bueno, ahí el campeonato no se modificaban los dos primeros que no sumaban, Schumacher y Hill. Sí se acercaba con 27 puntos, un poco. Se acercaba Berger con esta magnífica victoria que había obtenido en este Gran Premio alemán. Claro, pero Ferrari sabía que no le iba a durar mucho, ¿no? Porque de acá iban a correr a Hungría, un circuito que era puramente chasis, que sigue siendo puramente de chasis, y la Ferrari ahí no podía rendir. Bien, ahí saludaba al público Berger, que dejaba estacionada ahí al borde, mal estacionada la Ferrari, pero bueno, ya había terminado la carrera. Lo saludan los auxiliares de pista. Berger con el público también saludándolo, y ahí se iba rumbo al podio. No llegó hasta los boxes, no pudo llegar. Recuerden que también con el combustible estaban muy justos. Sí, claro, Berger se detuvo en la vuelta 20, le cargaron el combustible exacto para cumplir las 25 vueltas restantes, y había que dejar 1 litro en el tanque de combustible para cumplir con el reglamento, para que después las autoridades pudieran revisar el tenor de ese combustible. Por lo tanto, prefirió parar antes y no correr el riesgo de verse desclasificado después de una victoria que había sido muy, muy legítima. Así, le faltaba poquito, ahí está entrando en la calle de boxes, mientras se bajaban de los autos Olivier Panis y Eric Bernard, y ahora sí, las banderas alemanas, las banderas de Ferrari, las banderas finlandesas, todos mezclados, las banderas brasileñas, como se ve ahí también, todos mezclados en la fiesta de la Fórmula 1. Sí, había más, a esta altura ya había más banderas de Ferrari que de Alemania, ¿no? Los ferraristas habían vuelto a festejar después de, insisto, muchos años, prácticamente 4 temporadas. Después se iban a unificar los festejos de Alemania y Ferrari, ¿no? Cuando llegara Michael Schumacher, pero como siempre decimos, Pablo, esa es otra historia que les vamos a contar seguramente un poco más adelante. Seguro. Lo que podemos ver también acá es la informalidad, entre comillas, de aquella Fórmula 1, ¿no? Nadie lo fue a buscar a Berger para traerlo al podio, no vino caminando. Los fotógrafos ahí encima, claro, es cierto. Ahora no los dejan ni arrimarse. Ciertamente, y de hecho, ahí van a llevar de vuelta la Ferrari vencedora. Claro, quedó casi sin custodia, ¿no? Un piloto hoy no abandona el auto hasta que no lo vengan a rescatar, ¿no? Bien, la panorámica del motódromo de Hockenheim, y ahí la autopista a la izquierda y el bosque en el medio. Berger ganador, Panis, Bernard en el podio, Fittipaldi, Morbidelli, Comas en los puntos, Beretay y Hill terminaron la carrera, y gran cantidad de abandonos: Jean-Marc Gounon, David Brabham, Michael Schumacher, Martin Brundle, David Coulthard, ya con muchas vueltas menos, y después los pilotos que se accidentaron también en la primera parte, que fueron muchos. 11 abandonos en la primera vuelta. Ahí está Pascale, Sí. Pascale ahí muy joven también. El asistente de Bernie Eccleston. Ese era Gustav Brunner, el diseñador de la Ferrari, que lo saludaba a Berger, su compatriota. Jean Todt se va con el ganador de la carrera hacia el podio. Pasquale los apuraba, ¿no? Sí. Para que el podio entrara en la transmisión. Y la gente que va invadiendo la pista de alguna manera cuando Berger sube para el podio, abrazado con Jean Todt. Un Jean Todt que empezó a ordenar el equipo el año anterior, y vaya que lo ordenó, ¿eh? Después lo íbamos a ver bien en el futuro. Triunfo a 228 kilómetros por hora de promedio, ¿eh? Realmente no encontró la carrera. Berger la buscó, la amasó, la fabricó y venció de punta a punta. Un triunfo realmente muy logrado. Un circuito rápido, de mucha recta. Ahí está Berger. Lo vimos recién a Olivier Panis, que también estaba subiendo al podio. Ahí llegaron Panis y Eric Bernard, los hombres de Ligier. Iban a sumar muchos puntos para el equipo. El saludo del ganador, Gerhard Berger. Bueno, los alemanes se conformaban, ¿no? Si no podían tener a Schumacher, por lo menos había un austríaco en lo más alto del podio, ¿no?
antes que dos franceses. Y por lo menos hablaba alemán. Sí, claro. Ahí estaban. Bueno, y los hombres de Ligier, los dos franceses, como decías, Pablo, allí en el podio, junto con un Berger. La segunda mitad de la carrera fue un trámite para Berger. Una vez que desapareció Schumacher por el problema en el motor, ya no tuvo tantos problemas. Noveno triunfo en la historia de la Fórmula 1 para el piloto austríaco. Y el himno de Austria. And now for the winning constructor.